La adoración de la iglesia local. Por Jeffrey D. Johnson. Aunque la composición cultural y demográfica de una congregación puede influir en su adoración, la característica principal que da forma a la adoración es la teología de la iglesia. Cada iglesia tiene creencias fundamentales sobre Dios, la salvación y el hombre. Incluso la teología pobre y mala es todavía teología, y la teología de cada iglesia da forma a su culto. La adoración católica romana se centra alrededor de la misa porque su teología de la salvación se basa en los sacramentos. La teología de Charles Finney llevó a la iglesia a cambiar de una adoración orientada a la palabra a un servicio emocionalmente motivado. ¿Por qué? Porque, según Finney, la salvación fue el resultado del atractivo emocional y la persuasión. Del mismo modo, el pragmatismo es la teología que, en última instancia, impulsa a la iglesia sensible al buscador. Por lo tanto, las demandas del consumidor han hecho que la iglesia convierta su adoración en una forma de entretenimiento con una lección terapéutica y motivadora. La creatividad en la adoración, que es enfatizada por la iglesia emergente, se basa en una teología cambiante que no contiene absolutos. La conclusión aquí es que la teología importa cuando se trata de la adoración. Aprendemos lo que una iglesia cree acerca de Dios, el hombre y la salvación por la manera en que la iglesia adora a Dios. Por esta razón, la iglesia necesita adorar de una manera que refleje una sana teología de la adoración. Si la iglesia desea adorar a Dios, es fundamental que la iglesia sepa qué es la adoración bíblica primero. 1. La adoración es de Dios. El hombre nunca adorará a Dios aceptablemente aparte de la revelación divina. Esto se debe a que la adoración es el resultado de que Dios se reveló primero al hombre. Solo después de que el hombre vea quién es realmente Dios y se le dé un corazón para temerlo, amarlo y apreciarlo, el hombre verdaderamente someterá y dedicará su vida y alabanza a Dios. Esta adoración iniciada por Dios significa que donde no hay revelación y conocimiento de Dios, no hay verdadera adoración de Dios. Juan 4, versículo 22. A la inversa, cuanto más sepamos de Dios, más profunda será nuestra adoración a Dios. Al final, Dios primero debe revelarse a sí mismo antes de que el hombre realmente adore a Dios. Por lo tanto, la adoración es siempre una respuesta a la verdad de la palabra de Dios. 2. La adoración es a través de Cristo. La adoración es de Dios, y Dios ha elegido revelarse a sí mismo a través de Cristo únicamente. Nuestro conocimiento de Dios viene a nosotros a través de la persona de su Hijo, Jesucristo, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Además, debido a la impureza y la indignidad del hombre, la adoración siempre debe regresar a Dios a través de Cristo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. No hay otro camino al Padre excepto a través de la obra expiatoria del Señor Jesucristo. 3. La adoración es la verdad. Cristo Jesús nunca nos será dado a conocer, excepto a través de la verdad que se encuentra en la Sagrada Escritura, Romanos capítulo 11, versículos 14 al 15. Si la adoración es el subproducto del conocimiento de Dios, entonces la adoración debe estar enraizada en la verdad de las Escrituras. La fe está en el corazón mismo de la adoración, y los adoradores deben vivir por cada palabra inspirada que ha salido de la boca de Dios, palabras que están registradas en las Sagradas Escrituras. 4. La adoración es por el Espíritu. Debemos adorar en la verdad, pero la verdad nunca penetrará en el corazón sin la iluminación del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 16. En consecuencia, también debemos adorar en el Espíritu. Sin embargo, el Espíritu nos habla por medio de las Escrituras. Si la Iglesia de hoy anhela escuchar la voz del Espíritu, entonces la Iglesia debe enseñar las Escrituras. La adoración en el Espíritu, entonces, debe basarse en la verdad de las Escrituras. Esta es la razón por la cual el Espíritu debe potenciar nuestra adoración para que la adoración sea aceptable ante Dios. 5. La adoración es con santidad. La verdad iluminada por el Espíritu santifica y cambia el corazón del adorador. Juan capítulo 17, versículo 17. El temor, el amor, la adoración y la alabanza solo pueden provenir de un corazón que ha sido purificado por la palabra de Dios. La adoración ocurre cuando la mente y el corazón del adorador se cambia de rebelión y orgullo a sumisión y humildad. Sin embargo, esta humildad y devoción provienen únicamente del corazón que se renueva espiritualmente y se cambia por la verdad habilitada de la palabra de Dios. Es sólo cuando el adorador ha sido santificado por la palabra que el adorador puede ofrecer una adoración aceptable a Dios. Sin santidad, la adoración es en vano. 6. La adoración es a Dios. Solo después de que los adoradores hayan cambiado, ofrecerán natural, libre y voluntariamente su reverencia, sumisión, alabanza y servidumbre a Dios. Mateo capítulo 16, versículo 17. Solo después de que se les haya dado nuevos ojos para ver la majestad de Dios, verán que solo Él es digno de toda su alabanza.
La adoración viene de Dios, es volver a Dios, porque solo a Dios pertenece la gloria. Adoración bíblicamente regulada. Basados en la teología de adoración anterior, hay al menos 6 principios bíblicos y universales que regulan la adoración cristiana, principios que trascienden las influencias culturales. 1. La adoración debe ser centrada en Dios. ¿En qué grado debe la adoración dirigirse y agradar a Dios? ¿Y en qué grado la adoración debe ser agradable para la Iglesia y sensible para el buscador? De acuerdo con las Escrituras, la adoración no es 50,50, ni siquiera 90,10, sino 100% teocéntrica, centrada en Dios. La adoración no solo debe ser dirigida enteramente a Dios, la adoración solo edificará a los santos y convencerá a los perdidos en la medida en que glorifique a Dios. Una adoración centrada en el hombre no madura el cuerpo de Cristo ni trae convicción a los pecadores de su innata indignidad de estar en la presencia de Dios. 2. La adoración debe estar centrada en la palabra. ¿En qué medida la adoración debe ser dirigida por la palabra y en qué grado la adoración debe ser dirigida por el Espíritu? En otras palabras, ¿qué tanto la adoración debe ser objetiva y dirigida a la mente, y cuánta adoración debe sentirse y expresarse subjetivamente desde el corazón? ¿Hasta qué punto debe el líder de alabanza, el equipo de alabanza, tratar de despertar las emociones de la congregación por el ritmo y el estilo de la música? Y según las Escrituras, la Iglesia debe adorar en espíritu y en verdad, Juan capítulo 4, versículo 24. Sin duda, la adoración debe basarse objetivamente en la verdad y sentirse y expresarse subjetivamente dentro del corazón. Aún así, la Iglesia está llamada a fijar su adoración no sobre los sentimientos subjetivos y las diversas experiencias espirituales, sino sobre la objetividad de la palabra de Dios firme. A. La adoración debe ser regulada por la palabra porque el Espíritu convence, consuela, capacita y santifica a los santos a través de la palabra. Es decir, el Espíritu obra en y por la palabra y los sentimientos subjetivos deben fluir de la verdad objetiva de la palabra de Dios. Efesios 6, versículo 18, Hebreos 4, versículo 12. La palabra es la espada del Espíritu que parte al corazón. Es decir, el Espíritu ha elegido usar las Escrituras, que Él ha inspirado, para inflamar la fe, el amor y la devoción a Dios. B. La adoración debe estar regulada por la palabra porque la Iglesia no tiene la autoridad o la capacidad de impartir el Espíritu Santo. Juan 3, versículo 8. Por lo tanto, la Iglesia debe centrarse en lo que se le ha dado la responsabilidad de hacer, cantar, predicar y observar las ordenanzas. La adoración empoderada por el Espíritu no se consigue manipulando o incluso coreografiando la atmósfera emocional, sino escuchando la palabra de Dios siendo predicada y cantada. C. La adoración debe estar regulada por la palabra porque es la palabra que el Espíritu nos ha dado para probar y examinar diversas experiencias espirituales y subjetivas. 1 Juan 4, versículo 1. D. La adoración debe estar regulada por la palabra porque nuestras emociones nos llevarán por mal camino si no están arraigadas y fluyendo de la verdad objetiva de la palabra de Dios. E. La adoración debe ser regulada por la palabra porque no hay edificación espiritual sin la comprensión cognitiva de la verdad. La necesidad de la interpretación de las lenguas se debía a que el emocionalismo raro experimentado por los individuos no tenía ningún valor espiritual en la adoración congregacional. La edificación espiritual requiere la comprensión de la mente. Si cantamos con nuestros espíritus, Pablo dice, cantemos también con nuestras mentes. 1 Corintios 14, versículo 15. Cuando se trata de la adoración, el compromiso de la mente es vital. 1 Corintios 14, versículo 16. Las emociones piadosas, es decir, amor, alabanza y adoración, son una respuesta a la adoración centrada en la palabra. Por estas razones, la adoración debe estar centrada en la palabra. 3. La adoración debe ser santa. ¿Cuánto debe ser la adoración sagrada y expresada en santidad, y cuánto debe ser influenciada contextualmente y orientada alcanza la cultura secular? Si bien es imposible eliminar todas las influencias culturales de la adoración, la Iglesia nunca debe dar forma a su adoración para parecerse a las costumbres de la cultura secular, especialmente a la cultura profana de la América popular. La adoración a un Dios santo, por un pueblo santo, debe ser siempre santa en su naturaleza, práctica, expresión y en forma externa. La adoración es santa por su propia naturaleza. La adoración es un acto sagrado y santo que está facultado por el Espíritu Santo y está dirigido a un Dios santo. Es decir, mirando hacia atrás a la teología de la adoración, aprendemos que la adoración proviene de un corazón que ha sido santificado por la verdad. La adoración se lleva a cabo cuando Dios se encuentra con su pueblo en su contexto cultural y luego lo santifica por la verdad para que puedan moverse a la presencia de Dios que mora en lugares celestiales. En otras palabras, la adoración está saliendo del patio de este mundo, a través del velo de Cristo Jesús, hacia el lugar santísimo. Por lo tanto,
A medida que los adoradores ascienden los escalones del trono de Dios, las preocupaciones de este mundo deben quedar atrás. La adoración debe ser santa en la práctica. Dios no recibe las alabanzas de los hombres cuando guardan pecado en su corazón. Salmo 66, versículo 18. Aquellos que buscan adorar a Dios deben primero reconocer, confesar y arrepentirse de sus pecados antes de que puedan elevar sus alabanzas a un Dios santo de una manera aceptable. Juan 5, versículo 24. La adoración debe ser santa en expresión. Es algo terrible entrar en la presencia de un Dios santo. Salmo 5, versículo 7. La adoración nunca es un asunto causal, porque no estamos entrando en la presencia de un simple hombre, sino en un Dios trascendente y santo. Ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Hebreos 12, versículo 28. Debemos regocijarnos, pero debemos adorar al Señor con reverencia. Salmo 2, versículo 11. Por lo tanto, ver y comportarse como si Cristo Jesús fuera nuestro cuate es tratar al Santo de Israel con desprecio. La adoración debe ser santa en forma externa. Algunos han muerto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque no se acercaron a Dios de una manera santa y aceptable. La Iglesia está llamada a adorar en la belleza de la santidad. Salmo 29, versículo 2 y Salmo 96, versículo 9. Si la forma externa de adoración no importaba, ¿por qué Dios le dijo a Moisés que se quitara las sandalias cuando se acercó a la zarza ardiente? Es una premisa falsa pensar que la adoración debe contextualizarse culturalmente para ser más efectiva en alcanzar la cultura. Esto se debe a que lo que se entiende por contextualización no es hacer que el Evangelio sea claro y fácil de entender, sino hacer que el Evangelio sea más interesante y atractiva para la sociedad al integrar la música sonora secular, un Jesús a la moda, y las modas modernas en la adoración. Cuanto más secular sea la adoración, más adorará la sociedad, o eso es lo que dice la lógica. El problema, sin embargo, es que la verdadera adoración nunca será agradable para una cultura secular. Los incrédulos no pueden y no adoran a Dios. Las iglesias pueden ayudar a los inconversos a disfrutar de un estilo de adoración secular que apela a los sentidos, pero nunca pueden hacer que disfruten y se deleiten en la santidad de Dios. En todo caso, el mundo debería sentirse incómodos y condenados en la presencia de Dios. La santidad en la adoración no necesita igualar las costumbres anticuadas y puritanas del pasado, pero la santidad tampoco incluye el deseo de imitar la cultura popular de Hollywood y MTV, una cultura que está tan abiertamente asociada con la rebelión y la impiedad. Aquellos que quieren saber dónde está la línea divisoria, la línea que separa la santidad de la mundanalidad, son aquellos que quieren ver qué tan cerca pueden llegar a ese límite. En cambio, la Iglesia debe desear ser pura en cada detalle de su adoración. Todo lo que sea cuestionable, ofensivo, atrevido, nervioso o incluso un poco de sombra debe evitarse. 1 Tes. 5:22. Que el Señor ayude a la Iglesia a no ser conformada con el mundo, y que el pueblo de Dios busque siempre adorar a Dios en pureza, por el poder del Espíritu y la iluminación de su palabra. 4. La adoración no debe centrarse en lo físico. ¿Cuál es el uso apropiado de objetos tangibles dentro de la adoración espiritual? Los objetos físicos y los rituales externos eran una parte vital de la adoración del Antiguo Pacto. La localidad, el uso de sacrificios de animales, el templo, los muebles del templo, las vestimentas sacerdotales, el incienso y varios otros objetos corporales fueron utilizados en la adoración. De hecho, la adoración del Antiguo Pacto no era aceptable sin el uso de estos objetos físicos. Hoy en día, el culto católico romano está estrechamente ligado a lo físico. Para facilitar el culto, la Iglesia Católica ha construido catedrales masivas, ha implementado el uso de iconos, ha erigido estatuas y altares, y ha adornado a sus ministros con vestiduras sacerdotales. Todos estos objetos ayudan a crear una dimensión visible y tangible para adorar. Para involucrar a los otros sentidos empíricos, por ejemplo, el olfato y el oído, la Iglesia Católica ha implementado el uso de incienso, que estimula una sensación aromática, y varios sonidos que apuntan subjetivamente al Dios trascendente. La adoración contemporánea protestante, de manera similar, se ha movido hacia una expresión multisensorial de adoración. La iluminación tenue, las velas, el incienso, la música ruidosa enérgica, el video y otros efectos visuales están ahí para ayudar a la carne a tener una experiencia emocional. Todas estas cosas crean una gran sensación para el adorador. La verdadera adoración, por otro lado, no puede fabricarse a través de la estimulación de los sentidos físicos, sino mediante la verdad siendo espiritualmente iluminada al corazón de la fe. Podría preguntarse, ¿por qué la adoración debe ser espiritual en lugar de física? La respuesta es simplemente, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Juan 4:24.
Los adoradores no pueden ver el reino de Dios y el Cristo invisible a menos que nazcan de nuevo y tengan los ojos de la fe. Juan 3, versículo 5 al 8, Hebreos 11, versículo 1. El hombre natural, por lo tanto, no puede adorar a Dios, a quien no puede ver. Para aquellos que no pueden discernir la verdad espiritual, deben convertir la adoración en una experiencia carnal. Aquellos que no aprecian la sana doctrina deben buscar meramente una experiencia emocional. Aquellos en la carne deben adorar en la carne a través de la estimulación de los sentidos físicos por lo que es tangible y visible. John Owen lo expresó de esta manera: para el hombre natural, por lo tanto, ninguna adoración religiosa es agradable a menos que pueda haber algo de gloria y esplendor. Pero nadie ve la gloria de la adoración espiritual a menos que él también sea espiritual. Martin Lloyd Jones dio este análisis: cuanto mayor es la cantidad de atención que se ha prestado a este aspecto de la adoración, es decir, el tipo de edificio, y lo ceremonial, el canto y la música, menos espiritualidad es probable que tengas. Sin duda, la verdadera adoración tendrá lugar dentro de los edificios y con el uso de diversos objetos corporales, como cancioneros, púlpitos e incluso la Biblia misma. Las ordenanzas también llevan elementos físicos a la adoración congregacional: agua, pan y vino. Sin embargo, la fe, que está en el corazón de la adoración, se une no a lo físico, sino a lo espiritual y a la verdad. La música y los edificios pueden ayudar a facilitar la adoración, pero a menos que la adoración se lleve a cabo en espíritu y verdad, no se convierte en nada más que una experiencia emocional que se produce mediante la estimulación de los sentidos físicos. 5. La adoración debe ser ordenada. ¿Cuánto de la adoración debe ser ordenado, y cuánto de la adoración debe ser libre y espontánea? Según 1 Corintios 14, versículo 26 al 33, un servicio de adoración no es libre para todos, donde los cristianos individuales son libres de hacer lo que quieran. Hay momentos apropiados en que las personas pueden compartir una palabra o dar un testimonio en el servicio. Sin embargo, incluso bajo la influencia del Espíritu, los cristianos son llamados por Dios a someterse al orden apropiado del servicio. 1 Corintios 14, versículo 32. Esto se debe a que el objetivo de la adoración corporativa no es la expresión individual de alabanza, sino la edificación colectiva de toda la congregación. Cualquier cosa que atraiga una atención innecesaria hacia uno mismo o haga que otros se distraigan, debe ser rechazada. Aunque las Escrituras no establecen un orden explícito de adoración, sí deja claro que todo debe hacerse de manera decente y ordenada. 1 Corintios 14, versículo 40. 6. La adoración debe estar centrada en la congregación. ¿Cuánto de la adoración debe ser impulsada por arreglos musicales, instrumentos y vocalistas principales, y cuánto de la adoración debe ser impulsado por el canto congregacional? ¿Y qué es mejor, cantar música cristiana contemporánea o los antiguos himnos de la fe? En igualdad de condiciones, una canción escrita hace 500 años o una canción escrita ayer hace poca o ninguna diferencia. Es maravilloso cantar himnos que han sido cantados por múltiples generaciones de cristianos. Esto demuestra la continuidad doctrinal y la unidad ecuménica con la Iglesia histórica. Las canciones que han resistido la prueba del tiempo no deben ser ignoradas. Por el contrario, cantar nuevas canciones también es alentador para la Iglesia. El don de escribir canciones bíblicas y espirituales no terminó con Isaac Watts y John Newton. Afortunadamente, muchas canciones cristianas contemporáneas se cantarán durante muchas generaciones. El problema real no es entre la música tradicional o la contemporánea, sino la prioridad entre las bandas de adoración y el canto congregacional. ¿Cuál debería ser el más prominente, ya sea la música, los instrumentos, el vocalista o las voces humanas de la Asamblea de los Santos? ¿Estamos atrayendo constantemente nuestra atención a lo que está ocurriendo en el escenario, o nuestra adoración está principalmente asistida por las voces que nos rodean en las bancas? De acuerdo con la Escritura, la razón por la que el canto es una parte vital de la adoración corporativa no es el poder que tiene la música para estimular nuestras emociones, sino la edificación mutua que reciben los santos al cantar las letras bíblicas con gozo. Efesios 5, versículo 19. Que cada instrumento musical alabe al Señor, pero es la voz humana la más adecuada para elevar las alabanzas a Dios. Ya que la comunión espiritual es espiritualmente beneficiosa, escuchar a nuestros hermanos y hermanas cantar al Señor es un medio espiritual de instrucción y ánimo. Colosenses 3, versículo 16. Somos ayudados en nuestro amor por Dios cuando escuchamos a nuestros hermanos y hermanas expresar su amor por Dios. Dejamos de contribuir a la adoración congregacional cuando nos perdemos en la adoración personal y olvidamos nuestras responsabilidades para con nuestros hermanos y hermanas que nos rodean. El beneficio de la adoración corporativa se encuentra en las voces colectivas de la asamblea que armonizan juntas como un solo cuerpo.
Dios es más glorificado cuando los santos adoran juntos en un solo espíritu y una solamente que en cuando los individuos adoran independientemente. Benjamin Keach, quien fue instrumental en reintroducir el canto en la adoración corporativa, dijo: Sepan, hermanos míos, el Señor ama las puertas de Sion más que todas las otras moradas de Jacob. Salmo 87, versículo 2. Por lo tanto, la adoración pública a Dios debe ser preferida antes que privada. 1. Esto supone que debe haber una iglesia visible. 2. Y que se reúnan frecuentemente para adorar a Dios. Entonces, no se trata tanto de la adoración tradicional o contemporánea, sino de qué estilo de música facilita la adoración congregacional. Cualquier música que obstaculice la participación congregacional y desvíe la atención de las voces de la asamblea colectiva no es bíblica. Una iglesia puede adorar sin una banda, pero no puede adorar sin que las voces de la congregación canten. Por esta razón, los músicos y los vocalistas deben asistir a la participación de la congregación. Están ahí para ayudar a no dominar. No deben llamar la atención. Deben recordarse constantemente que su objetivo principal no es ser artísticamente creativos al mostrar sus dones, sino más bien ayudar a la congregación a alabar a Dios colectivamente y edificarse entre sí con sus voces. Al igual que Juan el Bautista buscaba disminuir para que Cristo pudiera crecer, aquellos que faciliten el lado musical de la adoración deberían buscar esconderse detrás de las voces de los santos. Solo cuando los músicos y no los vocalistas principales están apoyando el canto de la congregación, están ayudando adecuadamente a la iglesia a adorar a Dios. Cuando la adoración está centrada en la congregación, entonces el arreglo musical, la iluminación, el volumen de los micrófonos y los instrumentos deben ser monitoreados deliberadamente para ayudar en lugar de anular la adoración corporativa. Los músicos dotados a menudo prefieren arreglos complejos, pero normalmente, las congregaciones cantan más alto cuando las canciones son familiares y predecibles. Además, si el canto congregacional es una prioridad bíblica, entonces cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de ministrarse unos a otros a través del instrumento de su voz. Cantar canciones, himnos y canciones espirituales entre sí es un mandato bíblico. 7. La adoración debe seguir el principio regulativo de la adoración. ¿Cuáles son los medios bíblicos de adoración y cuánta libertad tiene la iglesia para introducir nuevos modos de adoración dentro del servicio de la iglesia? Hay ciertos medios prescritos de adoración: oración, predicación, enseñanza, lectura pública de la palabra, canto, salmos, himnos y canciones espirituales, y la observación de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Muchos hoy en día han agregado a esta lista, quemar incienso, drama, baile y video. Algunos están bajo la persuasión de que estos elementos adicionales pueden ser incluso más efectivos para facilitar la adoración. Sin embargo, la iglesia no tiene la libertad de introducir nuevas formas de adoración dentro del servicio. Levítico 10, versículos 1 al 3. Tampoco la oración, la predicación, el canto y las ordenanzas son algo que la iglesia tiene la libertad de eliminar. Alguien podría preguntar, ¿cuál es el problema? Bueno, solo estos últimos elementos son las actividades ordenadas que se le han dado a la iglesia como medio de gracia. Por los medios de gracia, se entiende que son los modos de adoración que Dios ha prometido asistir y usar para edificar el cuerpo de Cristo. Por los medios de gracia, se entiende que son los métodos divinos que Dios ha elegido para comunicar la verdad a su pueblo. Sin embargo, el incienso, el drama o las actividades adicionales, sin importar lo emocionantes que puedan ser, no tienen tal promesa. Además, la Iglesia no tiene autoridad para obligar la conciencia de los santos con prácticas no escriturales. Al igual que la Iglesia no tiene la autoridad bíblica para imponer educación en el hogar en la congregación, la Iglesia no tiene el derecho de someter al pueblo de Dios a actividades adicionales dentro del servicio. En lugar de buscar agregar al servicio nuevos modos de adoración, deja que la Iglesia busque hacer lo que se ha prescrito y hacerlo bien. Como Jeremiah Burroughs afirmó hace mucho tiempo, en la adoración de Dios, no debe haber nada que se le presente a Dios sino lo que Él ha mandado. Cualquier cosa que inmiscuyamos en la adoración a Dios debe ser lo que tenemos permitido por la palabra de Dios. Las Escrituras tienen mucho que decir acerca de cómo debemos adorar a Dios. Si buscamos agradar a Dios en nuestra adoración, entonces hacemos bien en buscar la adoración de la manera en que Él nos ha prescrito. Las siguientes son preguntas de repaso para discusión en grupo. 1. ¿Cómo podemos aprender acerca de lo que cree una iglesia al observar cómo adoran? 2. ¿Podemos iniciar nosotros la adoración verdadera? ¿Y por qué? 3. Porque la adoración tiene que ser mediada a través de Cristo. 4. ¿Qué quiso decir Cristo cuando declaró que debemos adorar en verdad? 5. ¿Cómo el Espíritu habilita la adoración? 6. ¿Podemos adorar sin santidad? 7. ¿En qué medida la adoración debe ser dirigida y agradable a Dios?
y en qué grado la adoración debe ser agradable para la Iglesia y sensible para el buscador. 8. ¿En qué medida la adoración debe ser dirigida por la palabra y en qué grado la adoración debe ser dirigida por el Espíritu? 9. ¿Cuánto la adoración debe ser sagrada y expresada en santidad, y cuánto debe ser influida contextualmente y orientada a la cultura secular? 10. ¿Cuál es el uso apropiado de objetos tangibles dentro de la adoración espiritual? 11. ¿Por qué crees que mucho de la adoración moderna se ha centrado tanto en lo físico? 12. ¿Cuánto de la adoración debe ser impulsada por arreglos musicales, instrumentos y vocalistas principales, y cuánto de la adoración debe ser impulsado por el canto congregacional? 13. ¿Cuánto de la adoración debe ser ordenado, y cuánto de la adoración debe ser libre y espontánea? 14. ¿Es correcto el drama en la adoración el domingo por la mañana? Publicado originalmente en Evangelio.b.